vamos a tratar de acortar un poquito el cierre de la clase para que la profe Claudia les pueda comentar algunos detalles con respecto a la evaluación. Les comento que, bueno, acá nevó bastante, así que eh, están un poquito malas las comunicaciones. Así que espero que no nos afecte en la clase de hoy. Lo que sí, bueno, ahí me comentan, por último trato de ir alternando entre el computador y el celular, como para que si hay algún tipo de intermitencia, y si no, bueno, ahí tratamos de arreglárnosla de alguna manera. Siempre se puede solucionar de alguna forma. Como siempre, cualquier duda me interrumpen, cualquier intermitencia me interrumpen y continuemos en lo que nos habíamos quedado ayer. Ayer habíamos hablado sobre antiácidos, sobre antiulcerosos, sobre antieméticos, procinéticos y por ende dimos cobertura a hartos motivos de consulta habituales, ¿cierto? Ya sean originados por enfermedades puntuales, por conductas, de repente medio transgresivas en lo que respecta a la alimentación, o incluso como efecto adverso de la medicación, la suplementación y otros problemitas. Así que hay que familiarizarse bastante con los antiulcerosos, con los antiácidos y con los antimédicos, sobre todo, especialmente los que ya les fui comentando. O sea, sí, como para ir adelantando un poquito donde les podríamos entrar a preguntar en materias de dosis para que lo vayan tomando como apunte. Y probablemente inhibidores de bomba de protones, antihistamínicos, los más utilizados, entiéndase omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, eh, ranitidina y famotidina, más que nada esta última, la ranitidina cada vez se usa menos, antiácidos, hidróxido de magnesio, aluminio, carbonato calcio, lo más habitual. Y antieméticos habíamos dicho que hay harta cosa ahí por dar vuelta, pero pensando netamente en lo que se usa mucho más en medicina general, tendríamos que sí o sí tomar en cuenta la domperidona, la metoclopramida, el ondansetron y el difenidol. Ya muchas veces la decisión sobre otros medicamentos empieza a pasar por otros ámbitos, podríamos considerar quizás la doxilamina, pero, pero habitualmente el manejo de la paciente embarazada, si bien se puede hacer en medicina general, muchas veces tiene un especialista detrás. Así que por ahora eso es lo que yo les diría que sí o sí va a estar muy relacionado a preguntas que se podrían plantear como en la segunda o como en la segunda prueba sobre el tema de dosis. Bueno, hoy día tenemos que hablar de dos temitas, uno que es como un poquito más misceláneo y otro que es más relacionado a, a un tema específico y que es la conducta defecatoria de los pacientes. Sabemos de antemano que nuestros intestinos tienen que ser capaces de extraer la suficiente agua para, desde los alimentos, desde los líquidos que consumimos habitualmente, el agua metabólica que también tenemos que estarla reciclando en muchos casos, pero hay una serie de trastornos que afectan el tracto gastrointestinal de forma directa o indirecta y que pueden afectar la capacidad de reabsorción de agua y que por último y que por ende nos puede conducir, por un lado, hacia lo que reconocemos genéricamente como síndromes diarreicos, donde hay una mayor pérdida de agua que lo habitual, mientras que en otros casos nos podemos encontrar con que hay una alteración que conduce a heces demasiado secas, sólidas, de difícil eyección y que también causan molestias a los pacientes. Entonces, esta primera parte de la clase vamos a estar refiriéndonos más que otra cosa a lo que es el tratamiento con agentes laxantes que nos van a ayudar a favorecer el hábito defecatorio, pero que tienen ciertas restricciones en lo que respecta a su uso, sobre todo también es otro grupo de medicamentos donde la gente se automedica mucho, y los antidiarreicos, que son un recurso sintomático importante en el contexto de motivos de consulta frecuentes, transgresiones alimentarias, enterovirosis, infecciones bacterianas abdominales, y nos vamos a centrar en lo más habitual.
¿no? Lo más habitual es que el problema de base en ambas situaciones esté muy íntimamente relacionado a la conducta de la alimentación del paciente, desde pacientes que, como decíamos, eh, realizan desórdenes alimentarios que hacen de que nuestro sistema digestivo responda de mala manera, hasta pacientes que pueden tener complicaciones, sobre todo por el consumo de alimentos u otros productos que pueden conllevar un riesgo importante de infección, de trastornos infecciosos. Así que dentro de lo que es la familia el tema de la diarrea, con lo que vamos a empezar, puede darse asociada a una amplia variedad de factores, pero podríamos decir que hay cuatro factores claves que están individualmente asociados a estos síntomas o que a veces forman una conjunción al respecto. Y en este caso, eh, tiene que ver principalmente con la capacidad de los intestinos para reabsorber agua y la motilidad intestinal. Entonces, ¿qué es lo que puede causar este tipo de problema? El aumento de la secreción intestinal, la disminución de la absorción de líquidos, los cambios de la motilidad intestinal que pueden conducir, en este caso, a una mayor motilidad intestinal que lo habitual y que eso impida la formación adecuada de las heces con la consistencia debida, y la alta osmolaridad del contenido intestinal, que es un factor alimenticio importante y que de hecho para lo que se refiere al tratamiento con laxantes se usa como mecanismo para favorecer el hábito defecatorio en pacientes que presentan ciertos grados de constipación. ¿Cuál es el principal problema que habíamos mencionado que estaba fuertemente relacionado al avance de estas condiciones y que nos debe preocupar en demasía? Es la posible deshidratación del paciente. Igual que lo que comentábamos para con los vómitos, un problema eh, que nos puede llevar a consecuencias más graves sería que nosotros no cuidáramos el balance hidroelectrolítico de nuestro paciente y que nos obligue a tener que hacer intervenciones y observar efectos adversos mucho más severos. Entonces, lo que uno nunca puede evitar en el tratamiento de los síndromes diarreicos es mantener la adecuada hidratación del paciente y para eso el principal recurso del que se dispone son las sales de rehidratación oral que nos sirven o que se generan en base a las recomendaciones internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud en función de los requerimientos de electrolitos y agua en las proporciones adecuadas para favorecer que nuestro organismo se vaya rehidratando. Hay que tener aquí una pequeña reflexión sobre los diferentes productos que se encuentran en el mercado, porque es muy habitual que al día de hoy abunden muchos productos que se denominan comúnmente como sueros y que se piensa que son buenos para recuperar electrolitos, recuperar azúcar, recuperar agua, producto de eh, alguna, algún carrete muy severo, para el caso de las bebidas deportivas, y hay que entender que esta formulación validada internacionalmente, obedece sobre todo al hecho de que se piensa en cuáles son las pérdidas asociadas a la diarrea o a los vómitos. Entonces, las pérdidas asociadas a la sudoración excesiva no tienen necesariamente el mismo perfil. Es por eso de que si nos apegamos a lo más estricto, las sales de rehidratación son superiores frente a la mayoría de las bebidas deportivas, que muchas veces se prescriben porque su acceso es más fácil, porque su, eh, los pacientes a veces prefieren su consumo, muchas veces la gente se siente hasta medio deportista cuando consume este tipo de bebidas, los sabores son más variables, entonces eso favorece la adherencia y la aceptación por parte del paciente, pero es importante tener en cuenta de que no siempre respetan las relaciones apropiadas de glucosa, ya sea en este caso es malo que haya mucha glucosa como que haya poca glucosa. Mucha glucosa sabemos que puede afectar sobre todo pacientes diabéticos,
Lo mismo el tema del sodio, los pacientes hipertensos. Y poca glucosa, sabemos que al final el proceso de rehidratación, no sé si lo vieron en detalle quizás en fisiopatología, depende mucho de la colaboración de los transportadores SGLT2 y que se encuentran en el enterocito. Y eso hace de que si obviamente no hay una proporción de glucosa adecuada, tampoco se va a generar este efecto de arrastre sobre el sodio y eso no va a conducir a que finalmente para la mantención del balance osmótico se absorban las proporciones adecuadas de agua. Hay algunas fórmulas caseras para preparar este tipo de productos. La verdad no se me hacen particularmente apetitosas. Normalmente utilizan combinaciones de sal, azúcar, a lo que se le agrega, por ejemplo, plátano y algunas frutas como para potenciar el papel para potenciar las concentraciones de potasio y otros elementos importantes. Pero obviamente es una preparación artesanal que puede tener más aceptación por parte del paciente y en general no se recomienda tanto si es que vamos a estar tratando un paciente que tiene una deshidratación severa, donde habitualmente la respuesta más común tiende a ser la fluidoterapia. En el caso de lo que son las alternativas aún más artesanales, yo se los comento porque evidentemente siempre hay que tener eh, bajo la manga hartas alternativas, pensando en los temas socioculturales de los pacientes, pensando en sus recursos económicos. Una alternativa para facilitar la rehidratación también suele ser el agua de arroz. El agua de arroz normalmente se prepara con un puñado de arroz, se pone a hervir el agua y cuando el arroz ya se encuentra cocido, el arroz no solamente entrega una serie de azúcares, sino que también varios electrolitos importantes y es una medida un poco artesanal, como decimos, para el típico paciente que tiene un trastorno diarreico autolimitado, que no requiere cuidados tan finos, pero si uno se quiere ir a la segura, lo mejor son las sales de rehidratación, que ya sea en su formulación para reconstituir o las formulaciones que vienen listas, deberían conservar siempre esta proporción de electrolitos y glucosa que aparecen en tabla. Si nosotros nos encontramos con estos pacientes, el tratamiento va a depender fundamentalmente de su estado de hidratación. Si estamos frente a un paciente deshidratado, se establece un criterio en que la mayoría de los pacientes en el primer día pueden ir restableciendo su balance de forma muy adecuada, en los adultos con 1 litro cada 6 horas, en niños entre 50 a 120 mililitros, dependiendo de su peso corporal. Y si nos encontramos con un paciente que tiene un balance adecuado, normalmente establecemos el uso, digámoslo así, SOS, donde se recomienda la administración a demanda, es decir, cuando el paciente tenga sed o posterior a un episodio de reico o un episodio de vómitos, tratar de administrar esta sustancia, pero siempre tratar de hacer la tolerancia, sobre todo en el caso de los pacientes con vómitos, ya que la incorporación de grandes volúmenes, de una administración estándar de estas formulaciones, puede conllevar a favorecer la aparición de aún más malestares, sobre todo en los niños, a veces a los padres les gusta que les den como una indicación fija de una dosis al respecto y les cuesta un poco entender este concepto de tolerancia, pero sabemos que nuestro cuerpo suele ser bastante inteligente en esta materia y habitualmente la sed es una señal que nos va a empujar hacia consumir líquidos. Entonces, en vez de estarle dando bebidas, en vez de darle agua sola o darle algún otro líquido, lo ideal sería que en el paciente que tenga riesgo de deshidratación en base a su condición clínica, se le administren estas formulaciones en su reemplazo. Además de ser la indicación más recomendada o la que, digámoslo así, nunca deberíamos evitar en el manejo de los síndromes diarreicos, no estamos hablando de una intervención que no carece de efectos adversos. Se han registrado sobre todo los mismos balances hidroelectrolíticos por sobrehidratación, especialmente cuando tratamos de forzar
el suministro o lo damos a través de una vía en la cual el paciente no pueda controlar la ingesta. De ahí a que habitualmente lo más común, la primera expresión suele ser la hipernatremia. Ya en estados más graves podríamos encontrarnos con aumento de la presión arterial, taquicardia, entre otros, pero habitualmente no es algo común. Generalmente es cuando se tiende mucho a la sobrehidratación del paciente, por eso es que eh, por vía oral se recomienda la administración a tolerancia solamente, y en el caso de la fluidoterapia se recomienda que la hidratación sea también lenta, más allá del estado general que presente el paciente. Ya metiéndonos en lo que vendrían siendo los medicamentos propiamente tal, nos damos cuenta de que tenemos de base que asumir que en la mayoría de los casos hacemos frente a una condición de carácter autolimitado. Eso quiere decir de que si nosotros mantenemos un buen balance hidroelectrolítico, en la mayoría de las situaciones no requerimos un fármaco. Cuando requerimos fármacos ante procesos infecciosos que nuestro sistema gastrointestinal no sea capaz de resolver, que son escenarios mucho más acotados, vamos a hablar brevemente del uso de antibióticos, de los pros y los contras del uso de antibióticos en cuadros diarreicos. Y cuando existen patologías secundarias, o sea, patologías que secundariamente favorecen la diarrea, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, por ejemplo. En esos casos, eh, uno podría optar por el uso de los denominados antidiarreicos, pero siempre frente a estas condiciones que están asociadas a un agente detonante o que están asociadas al desarrollo de una enfermedad en particular, la recomendación pasa por resolver el problema de base y no necesariamente no abusar de los medicamentos con características antidiarreicas, especialmente los derivados opioides, ya que estos pueden llegar a producir en muchas ocasiones una sintomatología de rebote cuando se abandona su uso si este ha sido muy sostenido en el tiempo. Es una especie de dependencia mucho más segura que la que se observa con la mayoría de los opioides, pero hay que tomarla en consideración, ya que se trata de nuevamente de medicamentos que pueden enmascarar algunos síntomas. Por dar una idea, imaginemos, tenemos un paciente que está día por medio, todos los días, con problemas defecatorios, con diarreas continuas, y el paciente, claro, podría optar por la utilización de un opioide intestinal como la loperamida, pero resulta de que si el paciente empieza a utilizar estos medicamentos de forma frecuente, va a detener el problema, pero cuando deje de utilizarlos, vamos a tener un efecto rebote que nos obliga a finalmente tomar una decisión terapéutica que busque resolver la enfermedad de base, como suele pasar con las enfermedades inflamatorias intestinales, donde muchos pacientes retrasan el diagnóstico y eso conlleva daños eh, permanentes en algunos casos, necesidades de intervenciones quirúrgicas, resecciones intestinales y claramente es algo que queremos tratar de evitar. Entonces siempre hay que poner ojo cuando una persona empieza a hacer referencia de que sus heces van perdiendo consistencia, sabemos que quizás no es particularmente agradable, pero siempre hay que tener ahí como nuestras heces muchas veces hablan de nuestro estado de salud en algunos sentidos y hay que poner cualquier ojo a si nos vamos a cualquiera de los dos extremos. Dentro de lo que son medicamentos antidiarreicos, con acción directa o mediadores que reducen la incidencia de los episodios diarreicos, los medicamentos que probablemente son más eficaces y que por ende conducen en muchos casos a un abuso por parte de la población suelen ser los inhibidores de la motilidad intestinal. Aquí nos encontramos dos grupos de medicamentos que pertenecen eh, en estricto rigor, pero uno más que otro a la familia de los opioides, donde vamos a destacar a la loperamida y al racecadotrilo. Y después tendríamos a los agentes que son absorbentes intestinales.
que no interfieren directamente en la motilidad gástrica, sino que, perdón, la motilidad intestinal, sino que van a generar una mayor captación de agua y sustancias, tanto eh, posiblemente relacionadas al trastorno en sí, como lo que puedan encontrar. Se trata de medicamentos bastante inespecíficos, donde se destaca sobre todo el carbón activado. Y el último grupo de medicamentos en esta materia son sí o sí los probióticos, que han ido ganando bastante espacio en terapéutica en los últimos 15, 20 años. Hoy en día se habla reiterativamente de los efectos de la microbiota a diferentes niveles, pero donde empezó este tema es donde está donde hay una concentración de bacterias definida hace muchos años y donde sabemos que los desbalances aquí pueden generar diversos tipos de trastornos. Así que los agentes probióticos se reconocen como medicamentos que o digámoslo así, como agentes con valor terapéutico que al día de hoy eh, permiten un abordaje bastante seguro y también bastante eficaz de los trastornos diarreicos y de la motilidad intestinal en general. Los opioides son medicamentos que, como decíamos, y como ya hemos visto el año pasado, son fármacos que actúan principalmente potenciando la acción de opioides endógenos o que actúan sobre receptores para opioides. Nuestro medicamento más conocido en este grupo probablemente es la loperamida, ya que la activación de los receptores opioides va a conducir a una menor secreción, a una mayor absorción de agua y a una menor motilidad intestinal. O sea, el tránsito intestinal se vuelve más lento, eso da más tiempo para reabsorber agua y eso permite generar eh, eh, un bolo fecal mucho más consistente. Ahora, eh, ¿por qué no se usan todos los opioides? Por el hecho de que sabemos que los receptores de opioides se encuentran en múltiples compartimentos, entonces sabríamos que si tenemos un opioide, cualquier opioide sistémico, lo podemos relacionar a la constipación y por ende al efecto antidiarreico, pero nuestros fármacos en general tienen otros efectos respiratorios, cardiovasculares, sistema nervioso central y así sucesivamente. De ahí a que se prefiere hoy en día el uso de medicamentos que solamente actúen a nivel digestivo y que eso es debido a una baja biodisponibilidad o a una selectividad por las estructuras del aparato digestivo. De ahí a que el resultado de la actividad o de la promoción de la actividad sobre receptores delta y receptores mu conduce a la disminución de las secreciones digestivas, al aumento del tono del músculo liso y a una disminución gradual del peristaltismo. Medicamentos que se utilizan actualmente en Chile como monodroga, por lo menos, la loperamida y el racecadotrilo que había mencionado hace un rato atrás. Se trata de la loperamida, es un opioide que no atraviesa la barrera hematoencefálica y que tiene una biodisponibilidad oral bajísima. Por esta razón, se considera muy seguro, especialmente en adultos, en niños y en adultos mayores. Se puede utilizar, pero la incidencia de reacciones adversas centrales asociadas a una mayor permeabilidad de la barrera tanto intestinal como de la barrera hematoencefálica, puede acarrear una mayor incidencia de efectos adversos. Entonces su uso debiese ser un poquito más controlado o más vigilado. Por ende, es un medicamento que destaca particularmente por su gran eficacia, es decir, ante una urgencia, ante una situación en la que necesitamos controlar sí o sí el estado diarreico, es una muy buena opción, pero como siempre, la eficacia no lo es todo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el mecanismo que induce este trastorno, hay un mecanismo defensivo detrás. Al igual que en los vómitos,
la diarrea, por poco agradable que pueda llegar a ser, consiste en un mecanismo que en muchos casos trata de favorecer el arrastre de agentes infecciosos, de mediadores inflamatorios u otros elementos que pudiesen ser una amenaza para la integridad del aparato gastrointestinal. Entonces, inhibir la diarrea solo porque incomoda al paciente no es la mejor decisión del mundo, porque resulta de que existe una serie de condiciones donde si nosotros inhibimos tan fuertemente este proceso, vamos a terminar causando que nuestro organismo podría empezar a acumular todos esos mediadores, todos esos elementos que están asociados a daño y terminar primeramente enmascarando el problema de salud y eventualmente agravándolo. Entonces, cuando nos encontramos con pacientes donde hay una enfermedad inflamatoria intestinal, no es recomendable utilizar estos medicamentos más que como fármacos de rescate, sino que el tratamiento es el uso de antiinflamatorios específicos para evitar la sintomatología que en este caso se expresa a través de la diarrea, pero que afecta también la absorción de nutrientes y varias otras cosas. Y menos aún en diarreas infecciosas, sobre todo si se sospecha que hay componentes bacterianos involucrados, es muy poco recomendable la utilización de la loperamida porque lo que se puede estar haciendo es, como se dice popularmente, tapar el sol con un dedo, ya que estamos inhibiendo el síntoma, pero estamos favoreciendo la acumulación y la replicación de esos agentes bacterianos que en circunstancias normales no, o sea, se verían afectados por en los movimientos intestinales, por en la circulación de fluidos, excepto la misma corriente, genera este efecto de arrastre que evita que se instalen a, a replicarse en un solo lugar. Entonces eso puede acarrear que se generen infecciones graves con el paso del tiempo, así que no, por más allá de su eficacia, no es lo más recomendable. Efectos adversos, como comentaba, el efecto natural sería la constipación, sería como si no nos pasamos de las dosis, los efectos a nivel central tienden a ser muy escasos y poco frecuentes por lo menos en el adulto. En el niño se reconoce que hay mejores alternativas que lamentablemente en esta familia de fármacos son más caras, pero ah, hay que tener más que nada precauciones, más que establecer una contraindicación absoluta en ambos límites etarios. El caso del racecadotrilo, aparte de ser un nombre medio enredadillo, es un medicamento que más que ser un agonista opioide, como pasa con la loperamida, actúa como un inhibidor de la encefalinasa. Entonces, eso hace de que se disminuya la inactivación de encefalinas asociadas a estas enzimas y por ende se genere una mayor activación de receptores delta en su mayoría y también de receptores mu, para los cuales también son afines. El racecadotrilo, en cuanto a efectos clínicos, no es ni muy superior ni muy inferior a la loperamida, pero sí tiene un margen de seguridad mucho mayor. Se ha podido utilizar en niños pequeños, bajo los 6 años, sin mayores problemas. Lugar donde normalmente no podíamos utilizar loperamida por el posible riesgo de más efectos adversos. Pero el gran defecto que tiene este medicamento es su precio. Estamos hablando de un medicamento que tranquilamente es 20 o 30 veces más caro que la loperamida. Y eso hace de que pase lo que ocurría anteriormente con el ondansetron, que les contaba ayer, que eh, para muchas familias era impagable. Entonces se tiende a reservar para pacientes que persisten con condiciones diarreicas que no están asociadas a procesos infecciosos igualmente. A veces en los pacientes cuando tienen alguna patología intestinal, o no una patología, sino una condición intestinal, donde se hace la transición de los alimentos más simples o de la leche materna hacia los alimentos más complejos, muchos pacientes cursan con cólicos, cursan con dolor abdominal, mayor incidencia de diarrea, entonces
entendiendo de que eso puede afectar la captación adecuada de nutrientes, el racecadotrilo se vuelve un aliado bueno, pero su gran defecto es que se trata de un medicamento excesivamente caro para lo que está dispuesto a pagar la mayoría de las personas. Pensemos que una caja de loperamida de 6 comprimidos borda los 500 a los 1000 pesos en su formulación genérica, el racecadotrilo por lo bajo anda dando vuelta en los 30.000, 30 y tantos mil pesos, aunque obviamente permite tratamientos más prolongados. Pero las otras limitaciones son muy similares a las que ya mencionamos para la loperamida, inclusive sus reacciones adversas. En cuanto a los absorbentes intestinales son agentes de acción inespecífica que lo que van a hacer es fijar sustancias de, que cumplan con ciertas características físico-químicas. Por ejemplo, no tienen mucha efectividad para metales pesados, compuestos organometálicos, pero generalmente arrastran casi de todo. Esto incluye a toxinas, perdón, a sustancias tóxicas, eh, eh, y permiten de alguna manera generar un efecto en el cual este medicamento va a empezar a atraer estas sustancias, a atraer agua. Esto va a generar una formación de heces mucho más consistente y eso va a disminuir los movimientos intestinales que normalmente ante presencias de grandes cantidades de agua libre empezaban a presionar las asas intestinales y favoreciendo el movimiento intestinal. Entonces, en este caso, la idea es lograr un efecto que en cuanto a eficacia puede considerarse menor, porque no anula absolutamente la aparición de las diarreas, pero las atenúa sin necesidad de incurrir en los riesgos que mencionábamos frente a diarreas infecciosas o a diarreas por condiciones inflamatorias. Entonces, es una alternativa bastante equilibrada, bastante segura, con escasos efectos adversos, donde quizás lo más preocupante es algo que nos pasaba también con los antiácidos, y es que estos medicamentos pueden terminar fijando o arrastrando fármacos y nutrientes. Entonces, lo más recomendable es que se tenga esta precaución que ya establecimos en algún momento de idealmente no utilizarlos en horarios cercanos a la administración de medicamentos, sino podríamos ver que su biodisponibilidad oral disminuye consistentemente. Ejemplos en este grupo, quizás el más conocido es el carbón activado, otro grupo de otro medicamento también que circula mucho en nuestro país es la atapulgita. En ambos casos, estos medicamentos suelen asociarse, en Chile al menos, a, a antisépticos intestinales. Antisépticos intestinales, normalmente las denominadas pastillas de carbón, su nombre más popular, se usan el carbón activado asociado a guanidina, y la atapulgita se utiliza en combinación con la nifuroxacida. Esto, como decíamos, permite dar una cobertura variable, porque finalmente, si pensamos en los motivos de consulta más frecuentes, estamos frente a la presencia de algunos agentes infecciosos menores, entonces no está absolutamente bien respaldada la incorporación de estos antisépticos, pero no hacen mucho mal, aunque hicieran poco bien, como suele pasar en algunas de estas formulaciones combinadas que hemos criticado tanto con el paso del tiempo. Suele ser una consulta, un motivo o sea, una condición que sospecha la mayoría de las personas cuando tiene algún síndrome diarreico, el hecho de culpar a bacterias o infecciones. La mayoría de las infecciones de carácter autolimitado son virales, sobre todo en los niños, o bacterias que nuestra flora intestinal y nuestro sistema inmune pueden controlar sin mayores problemas. Por esta razón, no sé si lo conversaron quizás en mayor detalle con la profe Claudia
en el caso de cuando hablaron de antibióticos en general. Los antibióticos no se suelen recomendar frente a diarreas infecciosas, porque más allá de que exista una presencia importante de bacterias en en estas condiciones, suele ocurrir que el antibiótico suele hacer más daño que generar un beneficio en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque muchas de las bacterias que causan estas infecciones son bacterias que desarrollan resistencias de forma bastante fácil. Por otro lado, el impacto del antibiótico suele afectar la microbiota de tal manera en que las bacterias saprófitas suelen ser mucho más sensibles a los antibióticos que las bacterias patógenas. Y al final, las bacterias saprófitas, por un efecto de masa, de cantidad de bacterias involucradas, normalmente inhiben indirectamente la proliferación de los microorganismos patógenos. Entonces, si al final nosotros incorporamos un antibiótico sin tener conciencia de la resistencia que presenta el microorganismo, sin tener conciencia de cuál es el microorganismo directamente asociado a la situación clínica, podemos generar un efecto predatorio sobre la flora bacteriana y facilitar la proliferación de microorganismos patógenos, donde nos podríamos encontrar con infecciones que usualmente van desde lo severo a lo muy grave. Particularmente el caso de la Clostridium difficile, que es uno de los agentes causales de la colitis pseudomembranosa y que para más peor es resistente a múltiples antibióticos. Entonces, normalmente eh, existen esquemas empíricos asociados al manejo de infecciones digestivas, pero tiene que haber una sospecha diagnóstica que la fundamente. Normalmente hay que tener mucho cuidado con el uso empírico de los antibióticos que aparecen en la lista, porque suelen estar más relacionados al desarrollo de Clostridium difficile y otras bacterias altamente peligrosas si es que se utilizan sin mucho cuidado. Entonces, para dar una idea, por si no lo habían visto con tantos detalles antes, habitualmente los casos más comunes donde se hace un uso empírico de antibióticos es frente a la sospecha de diarrea del viajero, de Clostridium difficile, frente a a infecciones por Campylobacter y, y obviamente un tema aparte que vendrían siendo las parasitosis. Normalmente cualquier otra indicación usualmente se considera solo en pacientes que estén presentando un curso grave. Así que lo ideal es que se tengan, se pueda medir objetivamente el agente causal. No siempre es fácil tener la información que nos pueda brindar un coprocultivo u otras herramientas diagnósticas, pero generalmente son estas las condiciones que principalmente nos empujan hacia los antibióticos o hacia los antimicrobianos, como prefieran. Dentro del ámbito bacteriano, surge el tercer grupo de medicamentos a los cuales habíamos hecho mención y que son los probióticos. Entendiendo los beneficios que ya fuimos distinguiendo sobre la actividad de la microbiota, tenemos dos medicamentos o dos agentes de acción terapéutica que nos pueden ayudar a generar una mayor replicación de estas bacterias y que sabemos que están vinculados a hartos beneficios. Inicialmente se hablaba de los beneficios nutricionales, hoy se habla de los beneficios inmunes, hoy se habla también de cómo afectan el desarrollo de condiciones inflamatorias y hay harta información y cada vez más información al respecto. Y hoy en día el tema de los probióticos no, ya se salió directamente de lo que es sistema gastrointestinal, sino que se habla de, de su papel, del papel de la microbiota frente a enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y muchas otras condiciones. Pero en lo que respecta a diarrea, que es de lo que estamos conversando, los probióticos colaboran bastante ayudando a fortalecer la flora bacteriana y si bien eso no tiene un efecto inmediato
sobre la diarrea, o sea, la velocidad o el periodo de latencia, si queremos utilizar esa palabra, para ver el resultado de la intervención, suele ser más lento. Sí, a largo plazo, no a largo, mediano plazo, tienen un efecto muy importante para reducir la extensión sintomática. Se estima que normalmente los cuadros diarreicos de carácter autolimitado o de curso asociado a infecciones menores, con la presencia de probióticos, tienden a disminuir su extensión entre un 20 a un 40%, lo que normalmente hablamos de procesos que duran entre 3 a 5 días, es descontar 1 o 2 días y que los síntomas se vayan atenuando progresivamente y más encima con muy poquitos efectos adversos, ya que lo que estamos haciendo es entregar bacterias que ya de por sí forman parte de la microbiota. Donde tendríamos que tener cuidado, quizás el foco más importante de cuidado es el paciente inmunodeprimido, donde estamos hablando de administrar bacterias vivas o atenuadas. Esto puede generar algún tipo de problema de salud. Ojo también que aquí hay una situación que se da en cierta similitud a lo que mencionábamos de la comparación de las sales de rehidratación formales contra las bebidas deportivas. Los probióticos, eh, para que el probiótico haga lo que debe hacer o lo que buscamos que haga, necesitamos que no solamente tengamos una especie adecuada, sino que una cepa puntual dentro de esa especie bacteriana. Y además necesitamos una concentración específica de ella para generar el beneficio que ha sido informado. Se los comento porque más de una persona les podría llegar a decir, no sé si han tenido esa conversación, que, bueno, ¿qué pasa si tomo un yogur con probióticos o un suplemento con probióticos? Y se van a dar cuenta de que en muchos casos las formulaciones, los alimentos fortalecidos con probióticos muchas veces tienen hasta 10 veces menos concentración de estos y por ende eso no les permite sostener un efecto antidiarreico propiamente tal. No es que sea malo su consumo, pero sí a veces hay algunas premisas un poquito engañosas porque se habla de los lactobacillus como si hubiese un solo tipo de lactobacilo y eso lleva al error y como decíamos la propaganda engañosa de muchos suplementos o alimentos que declaran beneficios sobre la salud digestiva. De ahí a que si uno piensa los medicamentos que contienen probióticos para el control de estados diarreicos, habitualmente contienen tres tipos de bacterias y que son las que tienen más respaldo, que son las Saccharomyces boulardii, la Lactobacillus casei y la Bifidobacterium bifidum. Son los tres tipos de bacterias que son casi gold estándar dentro del uso de probióticos para el propósito de eh, recomponer la flora intestinal, lo que puede ser útil para, como decíamos, directamente reducir la extensión de episodios diarreicos. También se utilizan muchas veces al finalizar tratamientos antibióticos por vía oral para restablecer la flora intestinal. Y y para normalizar el tránsito gastrointestinal. O sea, como que de alguna forma, más que inhibir la diarrea o favorecer la constipación, no van a tener ese efecto porque tienden más a normalizar que otra cosa. Los efectos adversos más habituales suelen ser la aparición de flatulencias, hinchazón abdominal, debido a que la mayor concentración de bacterias, su mismo metabolismo, produce agua, produce eh, oxígeno, o sea, dióxido de carbono, y eso conlleva a que podríamos tener algunas molestias en los primeros días de tratamiento, pero habitualmente son muy, muy escasas en comparación a los efectos adversos que podríamos ver ante otras personas. Ojo, como decíamos, con los inmunodeprimidos y ojo también cómo se preparan, porque recordemos que son bacterias y que habitualmente son en algunos aspectos más sensibles que bacterias patógenas. Entonces, hay que tener cuidado ahí cuando se preparan porque es muy habitual que vengan soluciones como polvos para reconstitución,
Y esos polvos para reconstitución se preparan con agua, a veces se pueden preparar con yogur, con líquidos, lácteos, etcétera. Y a veces las personas, como por prepararlas, tomando en cuenta que el individuo está con un problema digestivo o algo así, llegan y le tiran agua hervida. Entonces, eh, el tirarle agua hervida a ese grupo de bacterias lo único que va a hacer es matar a la mayoría, o un porcentaje importante de ellas, y es un error habitual que se suele cometer por hacer un bien en este caso. Así que, redondeando un poquito, hasta este punto, los medicamentos más habitualmente utilizados para el manejo de la diarrea tienden a ser los opioides. Si uno habla del opioide más utilizado, tranquilamente es la loperamida, y la que yo les recomiendo ahí tener en mente siempre las dosis. El carbón activado, lo mismo. Y los probióticos no, la verdad es que el indicar las dosis es un poquito raro. O sea, si ustedes van hacia las formulaciones, les vas a hablar normalmente hablan de formulaciones de 250 miligramos, más que nada por un tema de peso, pero la dosis obviamente más que el peso o la masa tiene que ver con la concentración de bacterias en sí, y que no es particularmente importante señalarlo dentro del contexto de la receta para que esté legalmente emitida, sino que ahí se pueden utilizar los productos de referencia o la cepa en cuestión, como para que se sepa qué es lo que se tiene que dispensar. Desde lo que es la selección de medicamentos, como decíamos, la eficacia está encabezada por los opioides, pero su seguridad no es la mejor. No tenemos que tener mucho cuidado frente a cuadros diarreicos crónicos o potencialmente infecciosos, donde no se recomienda su uso. Y en cuanto a los otros dos medicamentos, si bien su potencia o su rapidez de acción puede ser menor, incluso al combinarlos se puede establecer un bastante buen equilibrio. Ojo que igual que en lo que mencionábamos hace un par de segundos, hay que tener cuidado con el uso de carbono activado o tapulguita, porque casi en Chile por lo menos siempre vienen asociados a antisépticos intestinales, y si los administramos concomitantemente eh, con con los probióticos, lo que va a pasar es que lo que no arrastre el probiótico, o sea, lo que no arrastre el, el absorbente, lo va a terminar matando el antiséptico. Entonces eso igual disminuye la concentración, y ya sabemos qué pasa en ese sentido, que el medicamento no va a ser el efecto que estamos buscando. Si no hay alguna duda, sigo con el concepto de estreñimiento. En el estreñimiento o la constipación, eh, sí hay un tema eh, más individual, porque creo que es bastante fácil caracterizar la diarrea desde el punto de vista clínico y la percepción del paciente. Sabemos que nosotros tenemos un patrón de referencia que deriva de la escala de Bristol, que normalmente se utiliza para comparar más o menos el estado de las, de las heces, y hablar de un estado de estreñimiento hacia el síndrome diarreico en sí, y muchas veces da ciertos lineamientos para cómo ir actuando en cada una de esas etapas. Pero eh, en el caso del estreñimiento, a veces hay muchos grises, porque resulta de que para una persona ir al baño a defecar cada 2 días podría ser normal, para otras personas podría generar mucha incomodidad, ya que son los hábitos alimenticios habitualmente los que eh, determinan este proceso. Entonces, como estos hábitos suelen ser muy cambiantes entre persona a persona, podríamos decir que cada persona tiene su propio hábito. Entonces, más que juzgar el estado del paciente en función de la cantidad de veces que va al baño, lo que normalmente se evalúa es qué tantas dificultades tiene para defecar, la aparición de síntomas anexos, como el dolor abdominal, como la hinchazón abdominal,
y ese tipo de condiciones como para determinar realmente en qué situación estamos, más que solamente utilizar como dato aislado la cantidad de... Es un tema de criterio del paciente, ya que el paciente usualmente sabe cuántas veces va al baño y cuando empieza a escasear esa cantidad, el paciente puede empezar a ya tomar decisiones y asumir que algo puede no estar funcionando bien. De ahí a que aparecen aquellos medicamentos que funcionan como laxantes, pero los laxantes son un grupo bastante amplio donde básicamente establecemos un rango entre lo que es el laxante propiamente tal y el catártico. El laxante es un medicamento normalmente de acción leve a moderada que va a aumentar el hábito defecatorio a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo los efectos osmóticos, como el aumento del volumen de las heces, y por ende se entiende de que al menos en el corto plazo la mayoría de ellos son bastante seguros o son un empujón necesario para el paciente que busca restablecer su hábito defecatorio. Mientras que el catártico es un agente de alta potencia, en muchos casos sumamente rápido en su accionar, pero que acarrea más problemas por la primera razón que vendrían siendo los efectos adversos, donde hay más riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos, donde hay más riesgo de que el efecto irritante intestinal, que muchas veces se asocia a sus funciones, cause otros malestares y además, conforme aumentamos la potencia y hacemos el uso más reiterativo, también podemos generar algo similar a lo que mencionábamos con la loperamida y que es eh, pasar a depender de estos laxantes para evitar adoptar buenas medidas, buenos hábitos de vida. Porque si nosotros hacemos una revisión del uso de estos medicamentos, nos encontramos con mucha automedicación, como comentaba al principio de la clase, y que a veces se utilizan como una excusa o como algún elemento facilitador para no incorporar lo que suele ser el factor resolutivo en la mayoría de los casos, y que es mantener un buen suministro de fibra en la dieta y un consumo adecuado de agua. Entonces, más allá de que claramente si uno atiende a un paciente que consulta por este tipo de afecciones, a veces necesitamos darle una solución rápida para que pueda mejorar su condición, para que se pueda sentir más aliviado, pero no se debe dejar de lado el analizar qué es lo que está causando este problema y 70-80% de las veces es hábitos de vida, pero hay condiciones donde el sedentarismo forzado, el consumo de medicamentos que alteran la motilidad intestinal o elementos que causan, que pueden provocar alteraciones entonces en la movilización de las heces en el tracto gastrointestinal, pueden causar este problema y ahí sí podríamos estar empezando a encontrar un nicho mucho más apropiado para la utilización de medicamentos. Así que una recomendación general siempre va a ser evaluar los hábitos del paciente, evaluar sus hábitos alimenticios, específicamente consumo de fibra, consumo de agua. Muchos pacientes a veces consumen mucha fibra, pero consumen poca agua, entonces no ayudan más que a fortalecer estos pseudo tapones que se van a generar. Entonces, ¿cuándo queremos utilizar laxantes y cuándo, digamos así, está muy respaldado su uso? Cuando queremos hacer una profilaxis del esfuerzo defecatorio. Un ejemplo de ello es en el embarazo. En el embarazo se suele dar la constipación como un efecto relativamente frecuente y, y claramente eso puede afectar la aparición de náuseas, puede puede afectar las conductas alimenticias y claramente ahí no queremos interrumpir ese tipo de procesos, pero también no se da muchas veces que el esfuerzo defecatorio también puede producir eh, impacto sobre el embarazo, especialmente en embarazos que puedan ser declarados de alto riesgo. Entonces, en este caso, se utilizan laxantes suaves en la mayoría de las situaciones,
laxantes que idealmente no tengan efectos sistémicos, como son los agentes formadores de masa. Pacientes con sedentarismo forzado, se sabe que el ejercicio físico es otra corrección importante que se tiene que hacer en los pacientes que demuestran constipación, pero por enfermedad, por condición. Muchas veces el efecto de la edad hace de que muchas personas tiendan al sedentarismo y eso puede llegar a causar que tengamos que resolverlo desde el punto de vista farmacológico. Entonces, quizás una última razón importante que se ve en clínica es la preparación para procedimientos de exploración digestiva o para cirugías, donde claramente el beneficio es más funcional, porque lo que se quiere hacer es descongestionar o vaciar el sistema digestivo para facilitar la técnica de imagen o el procedimiento exploratorio o la intervención quirúrgica que se quiera realizar. Vámonos a las diferentes categorías de fármacos. Primero tenemos los llamados laxantes formadores de masa. Los laxantes formadores de masa, como su nombre lo dice, su objetivo es generar un bolo fecal más consistente, un foco de absorción de agua, y conforme este foco de absorción de agua se va ampliando, genera eh, una presión sobre las fasas intestinales, eso estimula los reflejos de defecación y además favorece el reblandecimiento de las heces porque la misma flora bacteriana también se aprovecha de esta fibra que para nosotros, para nuestras enzimas digestivas es insoluble, inabsorbible. De ahí a que eh, es probablemente la intervención más segura de todas, porque lo que estamos haciendo es utilizar un prebiótico. Estaban los probióticos, que son las bacterias en sí, están los prebióticos, que son el alimento para dichas bacterias. Entonces, tanto por el efecto directo como por esta acción indirecta sobre la flora bacteriana, son sustancias que sirven bastante para favorecer la normalización de los hábitos defecatorios en el estreñimiento crónico. Están prácticamente exentos de reacciones adversas importantes, por ende en el embarazo suelen ser de elección, y su único gran defecto es su periodo de latencia, ya que los efectos plenos de estos medicamentos normalmente no se observan hasta pasados por lo menos 4 o 5 días, incluso en algunos casos algunas semanas. El representante más conocido de este grupo es el psyllium, también son semillas de planta ovata, pero hay varias formulaciones que al final se basan en componentes tipo fibra para, para favorecer el hábito defecatorio en los pacientes. Entonces, principal ventaja, muy pocos efectos adversos, compatible en embarazo, bueno para dar este empujón sobre personas que no consumen adecuadas cantidades de fibra. Ojo que este tipo de medicamentos no es estar cuchareando las semillas, sino que se tiene que mezclar con una cantidad proporcional de agua a cada dosis. Y que nosotros eventualmente nos gustaría que el paciente no dependa de esto, sino que más allá de que no genere una dependencia farmacológica formal, sí tratamos de que eventualmente el paciente trate de empezar a consumir más fibra en sus alimentos en vez de estar haciendo uso de este producto farmacéutico. En cuanto a algunos medicamentos que no son formadores de masa propiamente tal, sino que tienen una acción que no se acota muy bien a las categorías de las cuales vamos a hacer referencia, están la glicerina y la vaselina. La glicerina es un agente con propiedades higroscópicas, es decir, que absorbe agua, y con leves efectos irritantes sobre el colon. Esto genera una respuesta relativamente rápida. Siempre hay que considerar que el uso de cualquier medicamento donde nuestro tejido efector vaya a ser el colon requiere, si lo utilizamos por vía oral, tranquilamente entre 6 u 8 horas para empezar a hacer efectos y dependiendo obviamente del periodo de latencia intrínseco del medicamento. Porque tenemos que atravesar todo el sistema gastrointestinal para llegar a nuestro sitio de acción
razón por la que ningún medicamento oral va a generar efectos inmediatos. Cualquier persona que presente efectos a los 15 minutos, media hora, más pendiente a un efecto placebo que otra cosa. Y por esta razón, la glicerina tiene una rápida acción, pero se debe a que se utiliza en forma de supositorios. Entonces, principal beneficio, que se utiliza localmente, que presenta una acción muy rápida, porque de hecho, como dice ahí en los lactantes, la mera inserción del supositorio es un estímulo mecánico que favorece el reflejo defecatorio y casi sin efectos adversos, ya que se trata de una sustancia que al nivel donde se administra se absorbe marginalmente sin que se hayan registrado grandes problemas al respecto. El único contra, obviamente, es que para muchas personas la utilización de la vía rectal como vía de administración de medicamentos puede llegar a ser mucho más incómoda que otras. Pero dentro de los agentes de acción rápida es tranquilamente el más seguro de todos. La vaselina es un aceite mineral. Por ende, a diferencia de que quizás alguna vez les habrá tocado que a veces a los animalitos cuando están constipados o a los niños cuando están constipados, los papás les dan una cucharada de aceite como para que puedan ir más fácilmente al baño, pero el problema y la efectividad de esa medida se limita un poquito porque el aceite de cocina es un aceite absorbible. Eso quiere decir de que gran parte se absorbe en las primeras porciones del intestino y es muy poco lo que llega al colon. En cambio, los aceites minerales no se absorben y por ende eso permite conservar su acción lubricante no solamente a nivel eh, del intestino delgado, sino que también del intestino grueso. Como se genera también una especie de capa grasosa sobre las paredes de los intestinos, también disminuye la posible alza en la absorción de agua desde las mismas heces. Entonces, podríamos decir que esos son sus principales mecanismos de acción: ser un lubricante para las heces, facilitando su movilización y reduciendo su absorción de agua. El problema de estas sustancias se asocia a que, más allá de que no sea absorbible, puede comprometer la absorción de algunos nutrientes. Al ser un compuesto lipídico, puede arrastrar otros lípidos de la dieta, puede arrastrar vitaminas liposolubles, ácidos grasos esenciales. Entonces, es una intervención como puntual de una acción razonablemente rápida. O sea, estamos hablando de que el supositorio de glicerina actúa en el marco de 30 minutos, 20 minutos, hasta una hora aproximadamente, que es muy rápido. La vaselina, de utilizarse por vía oral, va a generar efectos en el transcurso de 6 u 8 horas, no mucho menos que eso, eh, que por ende sería razonablemente rápido para el contexto de la vía oral. Pero en este caso puede causar incontinencia, puede causar mala absorción de nutrientes, puede causar incluso neumonía lípida por aspiración. Eso usualmente ocurría cuando se utilizaba el aceite mineral en su forma base. Hoy en día existe la vaselina líquida medicinal, que es saborizada y que, más allá de que muchas veces los sabores de los medicamentos no son particularmente agradables, por lo menos tienden a generar menos dificultades en que el paciente tolere el, el sabor basal que tiene la vaselina líquida. Un segundo grupo de medicamentos, habiendo dicho que estos últimos dos son como una excepción a la regla, pero que están como en un punto intermedio de potencia entre los formadores de masa y los laxantes osmóticos, estos funcionan básicamente por el mismo mecanismo que muchas veces causa la diarrea. Sabemos que finalmente a nivel intestinal tenemos una serie de transportadores, como los transportadores SGLT, que lo que van a hacer es movilizar a favorecer la movilización de agua de un lado a otro en la membrana por efecto osmótico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una carga osmótica importante a nivel del lumen, eso va a hacer de que el agua que se encuentra en los enterocitos migre hacia el lumen intestinal y se favorece la retención de agua en las heces, disminuye su consistencia y favorece
el crecimiento del bolo fecal y aumenta la movilización del mismo. Aquí tenemos variables en lo que se refiere a la potencia esperada de estos medicamentos, donde nuevamente los medicamentos orales van a tener una acción consistentemente más lenta y los medicamentos de uso rectal van a ser los que van a ser naturalmente mucho más rápidos. Vamos a hablar de tres ejemplos que son los que más se utilizan hoy en día en nuestro país y que son un ejemplo de los azúcares, que es la lactulosa, ejemplo de los agentes salinos, como los fosfatos, y agentes de acción mixta, como es el caso del macrogol o el polietilenglicol, que es otro nombre con el cual se le conoce. La lactulosa es una estructura similar a la lactosa, tiene varios alcances estructurales con ella, pero que esa pequeña modificación química que sufre le da una propiedad de ser no absorbible por nuestro sistema gastrointestinal. Sin embargo, cuando alcanza el colon y es procesado por la flora bacteriana, se genera un aumento en la acidez y en la carga osmótica a nivel del colon, lo que produce el efecto osmótico que ya explicamos anteriormente. Se trata de un medicamento bastante seguro. Quizás una de las precauciones más habituales que se suele tener con respecto a su uso es que puede favorecer la absorción de azúcares en los pacientes diabéticos. Entonces, no es que esté contraindicado nuevamente, pero si es que por alguna razón se requiere un tratamiento de más larga data, no se suele sugerir el uso en pacientes que requieran un control metabólico como en diabetes mellitus. En el caso de los fosfatos habitualmente se utilizan para controlar eh, la situación de pacientes que presentan un nivel de constipación importante, que llevan varios días sin poder ir al baño con normalidad y donde ya hay un grado de urgencia para controlar la situación. Y en ese caso normalmente se utilizan por vía rectal. Nuevamente el papel o el mecanismo de acción se basa en la acción, la carga osmótica que generan estos fosfatos al interior del aparato digestivo. Y otro uso muy habitual es haberse convertido en el reemplazante natural por tener una mayor seguridad que del aceite de ricino y otros agentes catárticos que se utilizaban con antelación a exámenes imagenológicos o a exámenes exploratorios del tracto digestivo. Entonces, por vía oral se utilizan en esta última instancia, por vía rectal se utilizan muchas veces para tratar de aliviar la urgencia defecatoria en pacientes que presentan constipación de larga data o importante. Fuera de eso, eh, el mayor riesgo se consideran un poquito menos favorables desde el punto de vista de los efectos adversos que la lactulosa, sobre todo porque los fosfatos se pueden ir absorbiendo y dar lugar a la aparición de hiperfosfatemia. Por último, el macrogol, también conocido como polietilenglicol, o P3350. Se trata de una sustancia que igualmente por un mecanismo osmótico va a aumentar la frecuencia de los movimientos intestinales, favorece la retención de agua en el lumen y probablemente al día de hoy es uno de los más utilizados eh, en la atención ambulatoria porque carece de efectos adversos para algunos tipos de pacientes crónicos como la lactulosa, no es o no produce desequilibrios hidroelectrolíticos como puede causar el uso por largo plazo de los fosfatos, sino que normalmente los riesgos más importantes es la distensión abdominal, la aparición de flatulencias, porque como sabemos aquí la flora, la flora digestiva es la que hace gran parte de la pega para activar y hacer funcionar estos medicamentos. Eso hace de que se trate de un medicamento que se pueda utilizar con bastante seguridad, incluso en menores de edad.
Algunos lo proponen como también una alternativa de mayor potencia a los formadores de masa en el embarazo, pero siempre ese uso suele estar sujeto a cierto nivel de discusión, por ende no lo podemos declarar como la alternativa de primera línea. Pero la gran ventaja del Macrogol entonces es su seguridad por frente a otros agentes osmóticos. Como decíamos, esperamos que los efectos de estos medicamentos oscilen por vía oral entre 6 a 8 horas posterior a la administración, razón por la cual la mayoría de los pacientes se les indica consumirlos de noche antes de ir a acostarse para poder ir tranquilamente al baño durante las primeras horas de la mañana. Y los medicamentos que se utilizan en forma de enema, particularmente los fosfatos, producen efectos muy rápidos en el tiempo, así que uno espera los primeros efectos en el rango de las 15 a los 20 minutos, como mucho. Ya nuestro último grupo de medicamentos en esta materia, antes de pasar a nuestros contenidos misceláneos del día, son los laxantes estimulantes, los cuales son agentes de mayor potencia, más rápidos, pero tampoco excesivamente. O sea, ya dijimos, si lo utilizamos por vía oral, tiene que llegar hasta los intestinos y eso ya demora un tiempo, pero son muy agresivos, con una actividad catártica, con una actividad purgante, que fueron diseñados principalmente para el propósito para el cual hoy en día se están utilizando los fosfatos. Entonces, ¿por qué? Porque el uso en la constipación habitual, por un lado, aumenta el riesgo de condiciones de mala absorción, por los cambios en la motilidad, por la afectación del vaciado gástrico. Hay más riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos asociados a su potencia y hay más uso, más riesgo de adecuación. Es decir, que la persona pase muchas veces a depender de la utilización de este tipo de laxantes y que su cuerpo, como decíamos antes, los necesite para tener un hábito defecatorio normal. Aquí podemos destacar varios grupos de medicamentos. Podríamos hablar del picosulfato, podríamos hablar del bisacodilo, podríamos hablar del aceite de ricino. En Chile probablemente el medicamento más habitual que como decimos, se comercializan en farmacias tiende a ser el picosulfato sódico, que presenta efectos bastante variables. Se espera que es como muy poco consistente la aparición de sus efectos. Va a depender mucho cómo la acción irritante y la contracción afecte inicial las primeras porciones del intestino para terminar, entre comillas, activando las siguientes. Entonces, eso puede dar lugar de repente a efectos entre 3 a 4 horas, pero asimismo se puede demorar hasta 10 o 12. Entonces, las personas a veces habitualmente se confían un poco en su potencia para caer en el mal uso, para no ajustar los hábitos intestinales, para no, perdón, los hábitos dietéticos, para no cambiar entonces su estilo de vida, para no combatir el sedentarismo, así. En la mayoría de los casos su uso habitual no es el más correcto, ya que puede ser una alternativa en el estreñimiento ocasional siempre y cuando no hayan factores a corregir frente a mayores condiciones de urgencia defecatoria, pero su principal uso está asociado a hacer, como se dice, entre comillas, el lavado intestinal frente a cirugías o procedimientos diagnósticos. Dentro de este grupo, y para cerrar por lo menos esta parte de la clase, aquí hay que tener en cuenta de que existe una serie de laxantes estimulantes que se encuentran presentes en especies vegetales. Como ven ahí en la lista, tenemos el caso del sen, el aloe ferox, el bibarbo, entre otras plantitas que nos aportan especialmente derivados antraquinónicos que tienen una acción catártica y una acción laxante muy potente. Hay que tener mucho cuidado con la administración de estas sustancias porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la población general suele a tener una sensación de falsa seguridad en el uso de productos herbarios tradicionales o en el uso de productos vegetales. Cuando al final, si nosotros mantenemos su uso en el tiempo
sin ningún tipo de control, vamos a caer en una situación donde generamos algún tipo de riesgo. ¿Me esperan un segundito, por favor? Disculpen. Como les comentaba entonces, la población a veces hace un mal uso de este tipo de medicamentos y hay que tener mucho cuidado porque también pueden producir una adecuación importante. Eh, no tienen que ser motivo de llevar a cabo malas prácticas alimenticias, de hábitos dietéticos inadecuados, de favorecer el sedentarismo y otras conductas que acarrean o que se asocian a la constipación crónica. Entonces ahí hay que tener bastante ojo y siempre preguntar a los pacientes si en complemento a los medicamentos están consumiendo alguno de estos tipos de productos, porque no es particularmente bueno que la gente se acostumbre a utilizarlos como si fuera un tratamiento farmacológico habitual. De nuevo, al mismo caso que explicábamos ayer, no es que sea malo que los utilicen, hay respaldo sobre su eficacia, pero adecuarse es otra cosa, o sea, mantener el uso sin ningún tipo de control médico, pensando en los efectos no solamente directos, sino que indirectos que pueden ocurrir porque el efecto catártico también puede afectar la absorción de nutrientes, la absorción de medicamentos, entre otras cosas. Un grupo excepcional que la verdad no suele tener un uso muy amplio en medicina general es la prucaloprida, que es un agonista 5-HT4, como habíamos dicho ayer, le da una capacidad de agente procinético, que está aprobado para el manejo de la constipación que no cede a otros tipos de laxantes. Se tiende a utilizar, por ejemplo, en algunos casos se ha visto mucho el uso en los síndromes postmenopáusicos, una cierta incidencia de uso. Pero los procinéticos no siempre son la mejor idea en este caso y por eso es que se tiende a reservar como un último recurso. Hay varios otros derivados que por preocupaciones respecto a su seguridad han sido retirados progresivamente del mercado. Así que, en conclusión, para esta parte, el mal uso de laxantes es bastante común. Hay que tener cuidado con no generar hábitos que afecten la absorción de nutrientes u otros elementos de la farmacoterapia y no confiarse frente a lo que a veces se declara como natural, como si fuera sí o sí algo beneficioso en el corto o en el largo plazo, sino que hay que establecerlo como una alternativa con actividad farmacológica y que debe tener las mismas precauciones que el uso de un medicamento. Un punto muy importante sobre el uso de laxantes es que desde el punto de vista clínico sabemos o vemos que tenemos muchos medicamentos de potencia variable para controlar el problema de salud. Sin embargo, un punto muy a tomar en cuenta es que cuando se utilizan laxantes es importante descartar la obstrucción intestinal. O sea, es muy diferente un paciente que está yendo poco al baño, pero está yendo, versus un paciente que lleva 3 o 4 días sin hacer absolutamente nada. Sobre todo si eso se acompaña de síntomas como la hinchazón abdominal, el dolor es focalizado en ciertas zonas del, del, del abdomen, la fiebre u otros signos que suelen ser alerta de posible obstrucción intestinal. Frente a ese tipo de situaciones es recomendable desarrollar exámenes imagenológicos y evaluar si este problema puede requerir una intervención quirúrgica, porque si nosotros utilizamos un laxante, vamos a generar un aumento en la carga intestinal, vamos a generar mayor presión sobre un lugar que, como decíamos, está taponado, y eso podría favorecer una perforación intestinal. Así que harta precaución con el uso de laxantes cuando existan motivos para sospechar de una obstrucción intestinal.
Y nos vamos a los últimos contenidos para después darle un espacio prudente a la profesora para que les comente sobre eh, la prueba. Es un módulo un poquito misceláneo, donde vamos a condensar un poquito porque hay algunas cosas que las vamos a ir nombrando y ustedes ahí las pueden ir revisando en mayor detalle. Pero sí o sí el tema que tenemos que considerar, porque son fármacos de amplio uso, son los antiespasmódicos intestinales. Los espasmos, me imagino que todos los habrán sufrido, ya sea se pueden dar en el contexto de problemas gastrointestinales, también pueden afectar el aparato genitourinario y esta sensación de como apretamiento como causa dolor y por ende es un motivo de consulta también frecuente. Ya hemos dicho casi hasta el cansancio que una de las principales razones por las que el paciente decide consultar no es tanto un enfoque preventivo, sino que cuando presenta algún tipo de dolor. Así que hay muchos medicamentos que, entendiendo la complejidad del funcionamiento del sistema nervioso entérico, pueden llegar a dar lugar a un efecto antiespasmódico, pero nuevamente se trata de buscar aquellas acciones que puedan parecer más selectivas y con menos reacciones adversas a diferentes niveles del intestino y el aparato gastrointestinal en general. Así que aquí sí que se usan mucho los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos se prefieren para muchos tipos de espasmos. Ya hemos visto la relación de la acetilcolina, imagino que también la habían visto antes, con el sistema gastrointestinal, que favorece la activación motora, favorece la contracción. Y aquí entonces, al utilizar un anticolinérgico, generamos una disminución del peristaltismo, favorecemos una relajación de los esfínteres, favorecemos menos secreciones digestivas y estas acciones obviamente conducen a una menor contractibilidad. Aquí tenemos que reconocer que los anticolinérgicos se dividen en dos familias importantes, para las cuales ya hicimos una diferenciación, y que era que tenemos las aminas terciarias y las aminas cuaternarias. La diferencia estructural sobre estos medicamentos tiene que ver con algo muy importante y es que las aminas cuaternarias, como pueden ver en la imagen, me parece que lo habíamos visto cuando hablamos del sistema respiratorio, tienen un centro, ese grupo amino cargado positivamente, mientras que las aminas terciarias no lo tienen. Eso hace una diferencia fundamental y que es la capacidad del medicamento para atravesar la barrera hematoencefálica o para atravesar membranas por difusión pasiva. Eso implica de que finalmente los medicamentos que se caractericen como aminas terciarias tienen mayores volúmenes de distribución, mientras que las aminas cuaternarias les cuesta mucho salir desde el tracto gastrointestinal cuando son administrados por vía oral, obviamente. Estos medicamentos se van a caracterizar como antiespasmódicos, lo que puede servir para varios propósitos, dependiendo de la selectividad o la afinidad por ciertas estructuras de cada medicamento. Y donde destacamos a la atropina. La atropina es un fármaco que no solamente tiene acciones anticolinérgicas asociadas a este nivel, sino que a veces se utiliza también mucho en oftalmología todavía para algunos exámenes. Y a nivel gastrointestinal, la atropina es un fármaco que puede llegar incluso a generar efectos centrales, por lo cual prácticamente no se utiliza como monodroga. En Chile se utiliza una asociación a papaverina, que es un medicamento que se tiene ahí una discusión cómo es su mecanismo de acción, se ha propuesto el mecanismo opioide, pero también como analgésico o también la inhibición de canales de calcio como posible efecto. Pero solito es, digámoslo así, más peligroso que otros agentes. La torterodina y la oxibutinina son medicamentos que no se suelen utilizar mucho para los espasmos gastrointestinales, sino que se tienden a utilizar más para disminuir el espasmo a nivel genitourinario. Se usan sobre todo en contextos como por ejemplo la enuresis nocturna, la urgencia urinaria, la incontinencia urinaria, porque van a producir una relajación de las estructuras y sobre todo van a generar menos presión sobre la vejiga. El trimibutino quizás es el medicamento más ampliamente utilizado
no sé si por las razones correctas o por las razones incorrectas, pero que suele ser muy recurrente su uso en el síndrome de intestino irritable, como antiespasmódico, pensando en las personas que cursan con estas condiciones, pero en general es un buen antiespasmódico del sistema gastrointestinal. Tomando en cuenta los problemas de seguridad que presentamos para las aminas terciarias, lo más habitual es que el uso se haya ido traspasando hacia las aminas cuaternarias con mayor frecuencia, donde dentro de este grupo las de mayor uso son la butildiosina, el clidinio y el pinaverio. Estos últimos dos, por un tema de precio, por un tema de menor, de, digámoslo así, alteraciones dentro de su, o sea, vidas medias y su actividad general en el organismo, se tienden a preferir para el control de algunas patologías que cursan con espasmos de forma crónica y en este caso la butildiosina vendría siendo el fármaco como más utilizado dentro del grupo en total. La butildiosina, quizás lo conocen como su nombre según marca comercial, que es la buscapina, que viene en formulaciones asociadas con algunos analgésicos. Es común su asociación a paracetamol, como buscapina plus, o como buscapina compuesta, la asociación a dipirona, que ya habíamos dicho que la dipirona también tiene algunos efectos analgésicos o a nivel antiespasmódicos a nivel intestinal. Pero sin lugar a dudas, el medicamento estrella de los antiespasmódicos es la pargeverina. La pargeverina tiene dos mecanismos de acción reconocidos, que es también el efecto anticolinérgico, pero con muchos menos efectos adversos que los observados para los anticolinérgicos puros, porque en complemento al efecto anticolinérgico lograría una disminución en la movilización de calcio a nivel intestinal, lo que afecta obviamente la actividad contráctil, ya siendo conocidas para todos las acciones fisiológicas que presenta el calcio sobre el músculo liso o el músculo esquelético. Entonces, los anticolinérgicos habitualmente tienen múltiples acciones, múltiples posibles efectos adversos, pero por la dosis que se utiliza, por la vía de administración, especialmente aminas cuaternarias, los efectos son más centrados en el ámbito gastrointestinal. Por ende, la menor producción de secreciones a veces genera efectos que producen sequedad bucal, que producen em, irritación faríngea, que producen en muchos casos constipación o retención urinaria, pero de entre todos estos medicamentos, la pargeverina, conocida en Chile normalmente por su marca Viadil, que es como uno de los medicamentos clásicos que se utiliza mucho en servicios de urgencia, ambulatorio, hospitalario, de todos lados, se trata del fármaco más tolerado o con menos efectos anticolinérgicos en comparación a los otros. Entonces, eso hace de que se utilice mucho más, que se considere su uso en poblaciones pediátricas, que incluso se contemple su uso como un medicamento razonablemente seguro en embarazo. Así que eso sí o sí tienen que recordarlo. Ya entremos en el terreno de misceláneos. Eh, Nos encontramos con medicamentos como la mebeverina, que a través de mecanismos propuestos como inhibición de fosfodiesterasa o inhibición de canales de calcio, produciría un efecto eh, inhibitorio sobre el músculo liso, siendo una opción terapéutica que por disponibilidad de formas farmacéuticas y por costos hoy se utiliza como alternativa en enfermedades inflamatorias, o perdón, en enfermedades donde hay espasmos ya más de carácter crónico, inducidos por medicamentos o por alguna alteración que no ha podido ser resuelta de forma primaria. No tiene tanto uso como los medicamentos antes descritos. La papaverina es un alcaloide natural del opio, inhibidor de fosfodiesterasa, con acciones, eh, con ligeras acciones analgésicas, pero más acciones espasmolíticas, que, como les comentaba, suele combinar a, a la atropina, porque tanto la papaverina como la atropina solas, las dosis que requieren para lograr los efectos terapéuticos a veces son mucho más inseguras que combinarlos a menores dosis. Los probióticos son una alternativa
también importante. Recordemos que lo que importa muchas veces es la cepa y aquí para reducir la incidencia de espasmos digestivos asociados a desórdenes o a desequilibrios en la flora intestinal, nos conducen a la utilización de cepas como Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis. Algunas de estas cepas también se han utilizado en trastornos diarreicos, pero por lo menos en nuestro país no es tan común, sino que son probióticos en los cuales necesitamos un tratamiento más constante en el tiempo y que buscan, como se dice, devolver el equilibrio o generar un equilibrio positivo sobre la flora bacteriana y cómo ello repercute en muchas condiciones como las enfermedades inflamatorias, como las intolerancias a ciertos alimentos, las, y, y la presencia de espasmos, síndrome diarreicos de forma reiterativa. También desde el punto de vista genitourinario, hay que considerar que agentes como la pargivirina o la butildioxina pueden ser antiespasmódicos igualmente utilizados frente a infecciones del tracto genitourinario y también hay probióticos específicos que se pueden utilizar para reducir o favorecer una reducción de la incidencia de las infecciones urinarias cuando éstas se presentan de forma muy recurrente. En cuanto a otros medicamentos, podemos destacar los antiflatulentos. Los antiflatulentos buscan, como su nombre lo dice, evitar la formación de gases de forma excesiva, que muchas veces son a causa del metabolismo bacteriano o de los contenidos o dependiendo de los contenidos de los alimentos, donde el fármaco más destacable es la simeticona. La simeticona reduce la tensión superficial en las burbujas de gas, tiene la ventaja de que prácticamente no se absorbe, se puede combinar con alimentos, con líquidos, y eso facilita la administración tanto en el paciente adulto y especialmente en el lactante. Como es un medicamento que casi no se absorbe, que no tiene descrito mayores efectos sistémicos, se utiliza con seguridad en el paciente lactante porque la idea es que cuando se realizan estos ya mencionados procesos de transición alimenticia, la presencia de cólicos en muchos casos responde a la formación excesiva de gas. Más allá de que este mecanismo no está tan sustentado como uno quisiese, en la clínica resulta como una buena alternativa para, sin hacer intervenciones que puedan estar asociadas a otros efectos adversos, como el caso del uso de anticolinérgicos, sea como una opción intermedia en cuanto a potencia y calidad de efectos para reducir la incidencia de los cólicos intestinales. En referencia a otros tipos de medicamentos, podemos, no vamos a entrar en mayores detalles, pero sí mencionar algunos medicamentos que se utilizan más comúnmente. Están todo el tema de las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas sabemos que su carencia o su menor actividad puede estar asociada a varias enfermedades de gravedad diversa, donde podríamos hablar, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, donde se utiliza la enzima lactasa para complementar el consumo de lácteos y evitar la sintomatología clásica asociada, pero también existen enzimas digestivas que se utilizan para varios propósitos, como pancreatitis crónica, fibrosis quística, en algunas neoplasias, y que al final son análogos o formas, formas producidas por bacterias u otros microorganismos y que nos van a ayudar a evitar estas insuficiencias. A veces estas enzimas digestivas se utilizan como para favorecer que no nos caigan tan mal las comidas muy pesadas, pero ese uso es un poco discutible. Hay varias formulaciones compuestas que asocian, por ejemplo, simeticona con enzimas digestivas, sobre todo enzimas pancreáticas, y que su propósito, por lo menos declarado en el envoltorio, es mejorar la digestión. Recordemos que la digestión finalmente no depende solo de la disponibilidad de enzimas, sabemos que es un factor importante, pero no es lo único relevante en este caso, así que más allá de que pueda ser un recurso para cuando uno cree que le va a caer mal los alimentos, que uno tiene cierta dificultad para procesar algún tipo de macronutriente, puede ser una alternativa, pero eh,
no se debe utilizar nuevamente para enmascarar condiciones que podrían tener un curso crónico. De igual manera, las sales biliares son un recurso útil en el caso de las colelitiasis. Cuando los pacientes tienen estas obstrucciones, pueden ver alterada su normal, la normal funcionamiento de las sales biliares y la consiguiente absorción de productos lipídicos, por lo que se pueden utilizar sales biliares exógenas para mantener la absorción adecuada de elementos lipídicos, lo que implica fármacos lipofílicos, lo que implica vitaminas liposolubles, entre otros elementos de importancia biológica. Y los agentes como el ácido urso dexocólico suelen ser de referencia para este tipo de casos. No vamos a decir que hay una que sea mejor que otra, sino que hay hartas formulaciones que la mayoría de los casos los asocian y donde, como decíamos, habitualmente se considera para el manejo de condiciones como la escoliolitiasis, se puede utilizar también en los pacientes cuando hay algún tipo de una resección de la vesícula biliar para favorecer la digestión de grasas y con efectos adversos limitados como el aumento de las transaminasas que se da en un número muy minoritario de casos. Entonces, la idea finalmente es no solamente favorecer la digestión lipídica, que es el objetivo principal, sino que también en muchos casos favorecer una conservación de las células especializadas que actúan tanto a nivel de la vesícula biliar como a nivel hepático. Por último, tenemos el caso de las aftas bucales. Las aftas bucales también suelen ser un motivo de consulta frecuente en pediatría, lo van a ver de repente se ve mucho más en el ámbito odontológico, pero son lesiones eh, son lesiones menores que se deben habitualmente a procesos de agresión mecánica, por eso decíamos en procesos odontológicos suelen ser comunes en los pacientes que utilizan frenillo frente al consumo de alimentos muy irritantes. Pueden ser indicativos de otras cosas, o sea, hay que hacerle seguimiento. Normalmente una afta bucal debería desaparecer por sí sola en el curso de un par de días, siempre y cuando se elimine el factor determinante, el factor detonante. Y por ende no suelen requerir un abordaje clínico etiológico, sino que en la mayoría de los casos el manejo de las aftas bucales buscan evitar la sobreinfección, el aumento de las lesiones, y eso implica la utilización de antisépticos como la clorexidina, algunos anestésicos como la benzocaína, para tratar de dificultar que el paciente, para no dificultar que el paciente se siga alimentando bien, para evitar que exista una posible infección que vaya agravando esto. Pero ahí siempre hay que tratar de hacer un diagnóstico diferencial porque sabemos que hay muchos tipos de lesiones que se pueden observar a nivel bucal y que pueden significar cosas totalmente diferentes. En el caso de las aftas, suele ser un motivo muy habitual. No suele ser tanto de consulta primaria, pero sí suele ser una consecuencia de muchas condiciones. Por ejemplo, en pacientes con reflujo gastroesofágico, en pacientes dispositivos odontológicos, en pacientes eh, con una serie de condiciones que habitualmente no requieren un abordaje muy especializado, pero sí como causan dolor y causan molestia, es conveniente prevenir que se puedan agravar. La candidiasis orofaringia es otro problema de salud al que tenemos que prestarle cierta atención. Se da habitualmente en pacientes inmunodeprimidos, es más común en en pacientes lactantes. Eh, Aquí el tratamiento es etiológico, se suele utilizar antimicóticos como el miconazol. Existen formulaciones de uso oral, geles orales de miconazol que al ser poco absorbibles presentan pocos efectos sistémicos y suelen ser más que suficientes para el manejo habitual de esta patología, porque obviamente el cuadro de inmunosupresión se maneja en otra instancia. La razón más habitual por la que se suelen presentar
cuadros de candidiasis orofaringe, aparte de la inmunodepresión de base, suele ser en la inmunodepresión mediada por eh, corticoides. Y la sequedad bucal normal suele ser un motivo importante de aftas, suele ser a veces inducido por medicamentos, los mismos anticolinérgicos suelen producir esto, y sobre todo a veces puede ser una consecuencia de la misma quimioterapia. Entonces, para eso, desde el ámbito odontológico se han creado varios sustitutos, en este caso de saliva, para que en caso de que, como comentábamos, la quimioterapia, que es una de las principales razones que inducen esta serostomía, se vean afectadas y no estén funcionando bien, o se utilice algún medicamento con acción anticolinérgica y que se deba utilizar permanentemente, la utilización de productos dentífricos, enjuagues bucales y sprays con estos, entre comillas, sustitutos de la saliva, pueden ayudar a mejorar la situación del paciente. Obviamente también se puede pensar en el uso de agonistas muscarínicos, pero sabemos que en muchos casos no suelen ser los más seguros del mundo. Por eso es que este producto muchas veces suele ser una buena alternativa mientras se abandona el tratamiento farmacológico que induce la situación clínica o se termina con los procesos asociados a la quimioterapia. Creo que eso era lo que tenía que conversar con ustedes hoy día. Por ende, eh, no sé si la profe se ha conectado aún. Lo voy a revisar. Sí, la veo por ahí. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Si no, obviamente los dejamos para los casos integradores de la próxima semana. No, profe, por mi parte ninguna duda. Entonces pasamos con la Vamos. revisión de la prueba, ahora que el profe ya terminó. Bueno.